Bueno, buenas tardes a los asistentes, muy seguramente todos cooperados, no obstante quedarán invitados si no lo son, a cooperarse como parte esencial pues de nuestra cooperativa, es buscar cada día crecer y crecer eh, con ese espíritu solidario que sería. Me toca a mí hoy, por designación del Comité de Planeación y Desarrollo, donde el profesor Dani García Callejas, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, propiamente del Departamento de Economía, y que ha incursionado muy especialmente a través de su eh, área de conocimiento que es la economía y asuntos relacionados con política pública, ha abordado y nos brinda como integrante del Comité de Planeación y Desarrollo una gran fuerza en este espíritu cooperativo. Dentro del desarrollo del trabajo que se hizo para el plan estratégico de la cooperativa, hay una línea estratégica asociada a la filosofía propiamente del pensamiento cooperativo. Con Dani hoy disfrutaremos como especialista en temas de economía a través de sus maestrías y doctorados. Dani, que nos alegra mucho que hagas parte de nuestro comité. Buscaremos entonces profundizar y fortalecer el concepto esencial de lo que es la cooperativa misma en los hombros de ese concepto tan esencial y que él lo va a demostrar que hace parte pues de la institucionalidad en el desarrollo de la economía misma, con la fuente de un gran clásico que es Adam Smith. De manera, Dani, que bienvenido y vamos a disfrutarte y vamos a pensar un poco en esa esencia. Muy amable. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jaime, por esa presentación. A ustedes muy amables por estar acá y la oportunidad de poder compartir en esta ocasión en estos diálogos de economía cooperativa. Hoy iniciando con el tema Adam Smith entre la amistad y la empatía. Antes de que entremos en materia, permítanme dar un poco de contexto sobre estas charlas. Lo primero es indicar, como lo van a ver ustedes en la próxima diapositiva, de que estos diálogos hacen parte de las líneas estratégicas 2 y 3 de nuestro plan estratégico y que procuran, por supuesto, apoyar, como bien lo decía Jaime, el pensamiento cooperativo. En ese sentido, también tratar de promover los sentimientos y lazos de cooperación y fraternidad entre todas las y los asociados. A continuación, quiero aprovechar también y dar unos agradecimientos en la siguiente diapositiva. Lo primero es poder agradecer, por supuesto, al Comité de Planeación de la cooperativa, particularmente a nuestras y nuestros integrantes, a Viviana, Alexandra, Beatriz, Silvia, Jaime, Juan Carlos y Luis Fernando, que todos han apoyado esta iniciativa y permiten que sea una realidad hoy. Gracias por la confianza en mí. Por otro lado, agradecerle a mis colegas y amigos cooperados, a Carlos Mario Espina y Andrés Pulgarín, por haberme pues invitado a participar de manera más activa de la cooperativa en ese lazo fraterno que sin duda da pie para interpretar lo que hablaremos ahora sobre Adam Smith. Al equipo logístico que ha permitido el desarrollo pues de estas charlas, esperando que puedan ser luego 4 sesiones, a mi familia, a mis 2 hijas, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, que siempre lo pienso, a mi amigo y hermano Mauricio, a tantos de mis amigos que están aquí, Hernán Carlos, y muchos más que nos acompañan de manera virtual, y particularmente, buenas tardes, a las mujeres y hombres economistas que me han precedido y permiten que esta charla sea
posible hoy, de los cuales tanto he podido aprender a mis profesoras y profesores. Entonces, dicho eso, vamos a tratar de hablar entonces sobre Adam Smith entre la empatía y la amistad. Para eso, tengo como propósito una agenda con 5 puntos. Primero vamos a tener una breve introducción, luego vamos a hablar de la ilustración escocesa, seguiremos con la vida y obra de Adam Smith, luego tendremos oportunidad de entrar a auscultar y dar cuenta de cómo la cooperación, empatía y amistad están presentes en su pensamiento. Y por último, unas conclusiones. Pero antes de que iniciemos, permítanme dar cuenta de la metodología de nuestro encuentro. Generalmente hago esta advertencia. Durante mis charlas, cursos o conferencias, hay una muy buena posibilidad de que muchas y muchos de ustedes se curen del insomnio. Entonces, en este sentido, advertir y pedir amablemente que si de pronto alguna o alguno debe retirarse de este recinto, por favor lo haga en puntitas para que no vaya a despertar a su colega que está de pronto disfrutando de la buena siesta. Entonces, en ese sentido, agradecerles por supuesto por su atención y también premiarla. Vamos a realizar unas pausas empáticas. Cada 15 minutos aproximadamente vamos a tener la oportunidad de hacer un compartir respetuoso y en homenaje a tantos y a tantas personas que deberían tener el reconocimiento y no lo tienen, como en el caso pues de la ilustración escocesa, ahora lo mencionaré. Y por último tendremos pues preguntas, comentarios al final y permítame insistir en esto. Por prestarle atención a la charla, ustedes van a ver cómo durante las diapositivas que van recorriendo van a aparecer 4 diapositivas muy especiales. Esto se lo aprendí al colega y profesor Carlos Mario, lo cito para dar cuenta de los derechos de autor. Y en particular, ustedes van a ver que son 4 películas. Las personas que logren identificar esas 4 películas, que las apunten porque vamos a pasar la diapositiva más bien rápido cuando esté la película, ustedes serán acreedoras a un premio. ¿Listo? Vamos a premiar a las 3 personas más atentas y vamos a hacer un compartir en ciertos momentos. Entonces, dichas esas advertencias, demos la oportunidad para entonces empezar a entrar en materia con la primera película y ahora sí, pasemos a la introducción. Estas películas, permítame anotar, son promovidas a través de nuestro Comité de Educación y de Ética particular y son películas que la cooperativa ha compartido con todos los asociados y personas que han participado de ellas. Han sido del pasado y son una experiencia valiosa para el aprendizaje. Muy bien. Entonces, dicho eso, y luego de haber hablado del plan estratégico, no volveré sobre esto. Estos diálogos esperamos que puedan ser 4. Empezando con él, luego siguiendo con las hijas de Max, Eleanor, Laura y Jane. Luego pasando a John Robinson y por último, Manfred Max Nick. Noten que tenemos 2 charlas que estarán orientadas y lideradas para y desde el pensamiento de mujeres para tratar de resaltar y poder entonces, en ese sentido, construir una historia que sea más equitativa. Y tenemos 2 charlas donde predominan pues 2 hombres. Entonces, esto va a ser crucial para poder entablar estos diálogos. Adam Smith, ¿por qué resulta importante para nosotros? Antes de que entremos en materia. Resulta importante porque aún hoy seguimos hablando de Smith. El 17 de julio de 1790 falleció en la ciudad de Edimburgo y sin embargo continuamos hablando de su influencia en el pensamiento político y económico tanto de este hemisferio occidental como del oriental. Y esto ha llevado a muchas malas interpretaciones del pensamiento de Smith y yo trataré de hacer algunas aclaraciones al respecto. Van a ver cómo su pensamiento se conecta muy bien con ideas cooperativas que le suceden y que no son pues de su tiempo, que llegarán un siglo después, pero que darán la oportunidad para la creación de instituciones tan importantes y valiosas como la nuestra, Cooprudea. Y vamos a hablar de la influencia escocesa en nuestro globo y particularmente en nuestro hemisferio. De esto vamos a hablar ahora. Entonces nos vamos a preguntar cuáles son esos elementos que brindan la vida y el pensamiento de Adam Smith
a las ideas cooperativas. Y para eso vamos a recorrer entonces primero el contexto, luego la vida y entonces la obra de Adam Smith. La Ilustración escocesa es un momento muy especial porque a diferencia de la Ilustración francesa, que influenció tanto las ideas de independencia latinoamericanas, en el caso de la escocesa es el entender de las emociones y el comportamiento humano y no la racionalidad como en el caso de la Ilustración francesa. Esto va a ser muy interesante porque los ilustrados, las y los ilustrados correspondientes en el caso escocés, se van a preguntar más por las emociones que por el accionar racional de los individuos. Y permítanme resaltar allí a dos mujeres. Primero, ustedes observan allí a Carolina Oliphant y por el otro lado tienen pues a Joanna Bailey. La resalto porque generalmente cuando se habla de la Ilustración escocesa, se habla de un mundo patriarcal, dominado por hombres, hecho por hombres y solo para hombres. Y resulta que no, porque la Ilustración escocesa, y esto bien lo destaca en su tesis doctoral Rosalind Russell en el año 1988, las mujeres tuvieron un papel protagónico, a pesar de las restricciones de la época, porque a las mujeres no se les invitaba a las universidades escocesas, a pesar del pensamiento de avanzado escocés, que enseguida hablaremos de él. Y sin embargo, ellas lucharon, estudiaron de manera autodidacta, independiente y muchas veces en secreto para poder lograr aportar a la ilustración. De hecho, en el caso de estas dos mujeres, ambas escritoras fantásticas están al nivel e inclusive algunos se atreven a decir que supera las obras de Robert Burns, que es el gran expositor, poeta y literato de los escoceses. Entonces, dicho eso, permítame exaltarlas y reconocerlas para reivindicar su papel en la Ilustración escocesa. La Ilustración escocesa es una época maravillosa que se da básicamente desde 1730 hasta más o menos 1800, donde tenemos la publicación tan importante del texto sobre el Tratado de la Naturaleza Humana de 1739, escrito por David Hume. Este filósofo, que será conocido pues en el caso de Francia como el buen David, embajador de los británicos en Francia, que fue pues sin duda un hombre muy reconocido por ser muy polémico en su época y porque este tratado da pie de su ateísmo, lleva, por supuesto, a que se convierta en un contrapunto correspondiente de la Ilustración escocesa. Y lo menciono porque David Hume va a ser el gran amigo de Adam Smith a partir del año 1750. Entonces tomará muchas de las discusiones e ideas de los filósofos de la época, entre ellos David Hume, por supuesto Adam Ferguson y también muchos otros como Francis Hutcheson, que será profesor de Smith, sobre la idea de la simpatía. Entonces, Adam Smith nos va a permitir, pues, entender los aportes desde la economía que dará la Ilustración escocesa. Es una época maravillosa porque la Ilustración escocesa hace aportes que van desde la sociología, por ejemplo, con John Miller, que se le considera como uno de los precursores de este ámbito, pasando por la geología, la química, con John Black, por ejemplo, o en el caso, pues, propio de la economía con Adam Smith. Los aportes son increíbles en todos los campos y supremamente profundos. Tanto así que Voltaire dirá que admiraba a los escoceses por esa gran capacidad por enseñarle y compartir con el mundo. Entonces, esta época tiene pues su precursor en un correspondiente decreto real, el 1496, en el que se indica que todos los escoceses que son de la nobleza estarán obligados a aprender latín, matemáticas y el buen inglés. Empiezan con esa obligatoriedad en el siglo XV y en ese momento dará pie a la creación de dos grandes universidades que para el siglo XVIII, en el cual nos ubicamos, serán cinco. La Universidad de Edimburgo, la Universidad de Aberdeen,
King's College, que será muy importante, y tendremos también la Universidad de Glasgow, que estará allí, y la Universidad de St. Andrews. Esas cinco. Esto es increíble, porque Inglaterra, que era mucho más rico que Escocia, tenía en ese momento solo dos universidades. La Universidad de Oxford, que fue fundada en el año 1096, y la Universidad de Cambridge, que posteriormente será fundada en el año de 1205. Entonces, encontramos que los escoceses lideraban en términos del número de universidades, siendo más pobres, y a la par se encontraba que para la época teníamos alrededor de 10.000 personas que se dedicaban a la industria editorial, que sería el equivalente a decir que hoy en Colombia algo así, como unas 850.000 personas se dedicaran a la producción, distribución y edición de libros, algo que no es el caso, por supuesto, en nuestro país. Esto será fantástico porque llevará a pensar las artes, la historia. De hecho, en el caso de David Hume, el gran amigo de Adam Smith, escribirá un libro que se llama La historia de Inglaterra, que será su bestseller. Entonces, esta época será la época en la que Adam Smith encontrará inspiración, nacerá en el año de 1723 y tendrá la oportunidad de estudiar, de hecho, inicialmente en la Universidad de Edimburgo y luego se irá a la Universidad de Oxford. Entonces, allí va a tener la oportunidad de conocer a Hugh. Entonces, dicho esto, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar una correspondiente pintura de la época donde está allí esta obra tan importante de Joshua Reynolds y aparece el señor James Beatty, que es quien aparece en la figura con mayor presencia, y un ángel que aplasta a dos filósofos. Uno de ellos es David Hume y el otro corresponde a Voltaire. Claro, lo bello de la ilustración escocesa es que sabemos de su impacto cuando genera resistencia. Entonces, James Beatty, desde la Universidad de St. Andrews, generará resistencia y Joshua Reynolds creará esta obra en honor a tres libros muy importantes que hace Joshua Beatty y que trata de contradecir la idea del ateísmo de David Hume. Y traerá consigo a la par la idea de una escuela de pensamiento que ya venían trabajando otros filósofos, que corresponde a la escuela del sentido común. La escuela del sentido común lo que nos dice es que hay unas verdades innegables. Por ejemplo, si nosotros vemos que algo se mueve, es porque eso seguramente está produciendo el movimiento. Si nosotros observamos, por ejemplo, que podemos respirar, seguramente es porque estamos vivos. Si estamos pensando, debe ser que el pensamiento existe. Esas verdades evidentes que contradicen a la idea del escepticismo de David Hume son de la ilustración escocesas y tienen tanto arraigo e impacto que aparecen en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando arranca diciendo, tomamos estas verdades como evidentes. Ese es el pensamiento del sentido común de la época. Y en el caso nuestro no nos podemos escapar, porque los antecedentes de la ilustración escocesa están relacionados con un personaje muy importante, que es William Paterson. William Paterson, que va a ser el fundador del Banco de Inglaterra y del Banco de Escocia, será un individuo empresario, como diríamos hoy en día, o mejor dicho, influencer, que logrará convencer al Parlamento escocés de que debían emprender un viaje, al igual que la correspondiente Compañía de las Indias Occidentales, a conquistar el resto del mundo y que el lugar estratégico para hacerlo era el tapón del Darién. Los escoceses llegaron aquí al tapón del Darién en 1698. Venían con la idea de crear un nuevo refugio y colonia llamada Nueva Caledonia en una ciudad que esperaban fundar que se llamaría Nuevo Edimburgo. Pues, ¿cómo les parece que salieron 5 embarcaciones del puerto de Glasgow? Las mujeres, los hombres, los niños que iban en las embarcaciones felices porque se aproximaban a la gran prosperidad en el nuevo continente y quienes le despedían
lo hacían con las lágrimas en los ojos, con la emoción y la pasión de sentir de que Escocia se convertiría en el centro del comercio mundial y la gran potencia que por fin debía ser. En efecto, será como en el año de 1699, luego de que llegaran muchas fake news alrededor del éxito y el triunfo de Nueva Caledonia, se darán cuenta que William Patterson no solamente había fracasado y que la inversión de 1,2 millones de libras esterlinas se habían perdido, lo que para esta época correspondería a algo así como 450 millones de dólares, y que era pues una parte importante del erario escocés, se habían pues dilapidado y tanto su esposa como su hijo fallecieron. Entonces, la ilustración escocesa nos llega por ese camino también, a través de esas conquistas que trataban de ser también colonizadoras, pero que buscaban las emociones como socia. Entonces, esta idea va a estar pues muy comprometida con la vida de Smith, que en particular ustedes observarán, si quieren podemos devolver un momentico. Eso, la otra también. Devolvámonos pues y volvemos a esta de la vida de Smith, para que apunten, pónganle pues cuidado. Avancemos eso. Muy bien. Entonces, esto está muy conectado con la vida de Adam Smith. Este contexto en particular de la vida de Smith, de la ilustración escocesa, se convierte en un ambiente prolífico para la escritura. Smith era un escritor muy lento, decía David Hume. De hecho, escribe dos grandes obras. La primera en 1759, que es la teoría de los sentimientos morales, y la siguiente que escribirá y publicará en marzo de 1776, corresponde a una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que pues nosotros le decimos de manera cariñosa la riqueza de las naciones. Entonces, estas dos obras de Smith van a ser muy importantes para el pensamiento contemporáneo. Smith nace en 1723 en Kirkcaldy, en Escocia, que está al norte de Edimburgo, y tiene la oportunidad de ser pues criado por su mamá. Su padre muere antes de que él pueda nacer. Quedan a cargo particularmente su tío, que además de ser su tío, es su tío abuelo. Descifren esas, se las dejo de tarea. Y su esposa en particular, que va a estar pendiente de él, y su mamá. Vivirá con su mamá hasta que su mamá tiene 90 años, que morirá 6 años antes de la muerte de Smith, que será en el año de 1790 en Edimburgo. Y Smith tendrá pues una vida donde hay muchos momentos tensos e interesantes. Pues dicen por ahí, por allí a manera de chisme, que a la edad de 3 años resultó siendo secuestrado y que lo secuestraron unos gitanos. Esto parece pues que no fuera exactamente cierto. Si fue el caso, su tío lo rescató y Smith continuó su vida estudiando de manera muy joven, como era el caso obligatorio, lo contábamos en el caso escocés, donde a través de las ideas presbiterianas de la Iglesia de Escocia particularmente, promovidas en el siglo XVI por John Knox, invitaban a que todos aprendieran a leer, escribir, estudiar, por supuesto, la historia, particularmente romana y demás, para que pudieran leer la Biblia y con ello poderse declarar protestantes y presbiterianos, como en el caso de John Knox. John Knox, que está pues enterrado allí en la iglesia de St. Giles en el Parqueadero. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir a Edimburgo y van a St. Giles, van a ver cómo en la celda de parqueo, la número 42 aproximadamente, hay una placa que dice: aquí yace John Knox. Entonces, esto da la idea de los presbiterianos de cómo había una idea muy calvinista de tratar de ser pues muy humildes, austeros y muy propios de la vida frugal, del ahorro, para poder tratar con ella de lograr pues hacer inversiones a futuro que tuvieran impactos positivos. Entonces, esto va a tener un impacto muy importante porque serán los presbíteros
quienes van a estar entonces al frente de la educación de muchas hijas e hijos de Irlanda, pero particularmente los hijos, como lo dijimos ahora. Entonces, buena parte de la población de Irlanda, esto será fantástico, en el caso correspondiente del siglo XVIII, más o menos como el 60% de la población escocesa sabía leer, escribir y hablaba latín, con un elemento muy interesante, y es que los escoceses querían integrarse de manera significativa para poder dar cuenta al mundo de estos regalos y conocimientos. Pues esa idea de la integración llega en el año de 1707 con el Acto de la Unión que crea al Reino Unido, que ha sido, claro, el resultado de batallas previas. Recuerden ustedes, en el siglo XVII tuvimos correspondientemente la batalla de los tres ejércitos, tuvimos allí la correspondiente Primera Guerra Civil correspondiente pues británica, luego tuvimos la Segunda Guerra Civil de Inglaterra, donde le cortaron la cabeza a Carlos I, y donde pues luego estará Oliver Cromwell en el protectorado dirigiendo pues hasta 1659 a Gran Bretaña. Llamarán a Carlos II, el hijo de Carlos I, para que regrese. Él estará en la corona hasta 1685 y en 1685 llegará la Revolución Gloriosa, cuando será pues la reina Ana y William de Orange quienes asumirán el poder y darán pie a una nueva historia para los británicos, donde, claro, recuerden ustedes que esa unión que trae ese sello holandés, de hecho, hace que la naranja mecánica en el fútbol lleve consigo la camiseta anaranjada en honor a William de Orange. Entonces, en ese sentido, todo esto influenciará pues el pensamiento de Smith, que observará las batallas religiosas de la época, batallas entre los episcopales, presbiterianos, católicos. El problema con Carlos II en particular y explicación de la Revolución Gloriosa de 1685 a 1689 tiene que ver con que Carlos II era católico. Hasta ahí le aceptaron. El problema es que cuando Carlos II tuvo descendencia, su descendencia también era católica. Y ahí le dijeron, hasta ahí sí no, maestro, ahí sí no, aquí somos protestantes. En ese momento es cuando llaman entonces a la reina, a la princesa Ana, viene ella, sube al poder con William de Orange y empiezan las batallas religiosas, particularmente de los jacobitas que quieren regresar al poder en el caso británico. Y en el caso de los jacobitas va a haber un personaje muy especial que se llama Bonnie Prince Charlie. Bonnie significa bonito, o sea, el príncipe Carlos, que será pues el hijo de Carlos II, que estará buscando que su papá regrese al poder y nunca lo logrará. Pero en el año de 1745 se tomará a Edimburgo, con excepción del castillo de Edimburgo. Y allí eso lo observará Adam Smith y empezará a escribir tratando de que se eviten esas guerras religiosas, que no vuelvan jamás. Y por eso escribirá en parte la teoría de los sentimientos morales de 1759 en sus 7 apartados y el caso de la riqueza de las naciones de 1776 en sus 5 libros. Entonces, estos van a permitir entender el pensamiento económico de manera tal que se pueda reconocer el valor de la simpatía. La simpatía era un concepto que estaba en discusión entre los filósofos escoceses, particularmente Adam Ferguson, Francis Hutcheson, estaba allí también su amigo David Hume, y Adam Smith dirá que la simpatía corresponde a aquel amor propio de las personas que tiene que ver con la empatía y que les lleva a relacionarse con otros. Esa idea correspondiente de la simpatía, que tiene empatía, nos conecta a nosotros en el mundo cooperativo. Cuando hablamos de la empatía, y a esto se refiere Adam Smith, cuando habla particularmente de la justicia, que dice que es el centro de la sociedad, la empatía permite y promueve la justicia. Entendida la justicia para el caso de Smith como aquella que procura los derechos negativos. Es decir, cuando buscamos que el Estado no se inmiscuya impidiendo particularmente el accionar de los individuos a partir, por ejemplo, de la libertad de expresión, la libertad de cultos, la propiedad privada, etcétera. Entonces, en ese sentido, Smith insiste que la empatía no es el reconocer egoísta, que además es una mala traducción de la riqueza de las naciones, traducción que nos llega en el año de 1794, realizada por parte pues de
traductores españoles, y en el caso correspondiente de la teoría de los sentimientos morales, en el año de 1941, muy posterior, que da pie por parte de un filósofo mexicano que la traduce y nos la trae a América Latina y a toda Hispanoamérica, y hace que haya una confusión muy importante, que es la confusión que se da en el siglo XIX, creado a partir de las discusiones de la escuela histórica alemana, que hablaba de Das Adam Smith Problem. Ese Das Adam Smith Problem es la gran contradicción que dice particularmente el economista Friedrich List en uno de sus libros que corresponde a la Estrategia Nacional de la Economía Política de 1841, donde indica e insiste que hay una contradicción aparente entre las ideas de Smith sobre el desarrollo y su teoría del crecimiento y el desarrollo de las naciones. Y esa confusión es aún mayor porque a nosotros nos llega de Smith sus ideas a través de la riqueza de las naciones, o sea, la perspectiva más económica, pero Smith era más filósofo que economista. Y de hecho, sus explicaciones más interesantes están obviamente en la teoría de los sentimientos morales, que con la riqueza de las naciones forma un solo gran tratado. Es el caso porque de la teoría de los sentimientos morales hubo 6 ediciones. Él la revisó 6 veces, la última en 1790 antes de morir. Y en el caso de la riqueza de las naciones, 4 ediciones. Y en ningún momento, en ninguna de las cartas, de las 155 cartas de correspondencia que conocemos que hubo entre particularmente David Hume y otros y Smith, Smith le escribe a Hume particularmente casi 55 veces, y encontramos que en ninguna de ellas habla él de contradicción entre los dos. Luego, allí la idea de que Adam Smith promueve el egoísmo, que promueve por el contrario el capitalismo despiadado, que busca es que las ideas neoliberales sean las que se promuevan en los ámbitos modernos, no es cierto. Smith hablaba de la simpatía que podía darse inclusive cuando encontrábamos a un extraño que nos sonríe en la calle. Esas ideas de simpatía están muy bien conectadas en su obra con la justicia, que para él es el elemento central que debemos garantizar en la sociedad, más que la benevolencia, porque él decía que la benevolencia como beneficencia podía ser interesante, pero que debíamos dejar que pelechara por parte de los corazones de los individuos. Y esos corazones en la idea del espectador que él hablaba en su obra. Y eso permite proliferar luego, podría explicar en parte, por qué en las cooperativas nos asociamos para poder buscar justicia, reconocer el valor que tenemos nosotras y nosotros como iguales y por tanto fraternizar para poder lograr nuestros objetivos de vida. Entonces, Adam Smith nos propone de manera muy interesante esta idea de la simpatía que trasciende a la discusión de la época y que nos va a permitir dar cuenta de sus distintos encuentros que se harán a raíz de diversos clubes que crea y que permite, por tanto, compartir muchas ideas. Smith, a partir de su idea de la simpatía, no solamente la pregonaba, sino que la realizaba. Smith, en esta idea de la cooperación, la empatía y la amistad, se encontraba con muchos y muchas en los clubes de la época. Por ejemplo, el último club que él creó, muy famoso, se llama el Club de la Ostra, que lo creó en el año de 1778. Las ostras, un platillo abundante para la época y disponible en el caso de Escocia, que para algunos dicen tiene efectos milagrosos y potenciadores en muchos sentidos, no solamente en términos intelectuales, sino el compartir de la buena mesa, daba pie a que se reuniera con muchos para interactuar alrededor de la filosofía de la época. Pero él estuvo en muchos clubes previos. De hecho, durante 1764-68, Smith tuvo la oportunidad de viajar, en este caso, a Europa continental. Lo hizo con el duque de Buccleuch. El duque de Buccleuch es un ducado que fue creado en el año de 1689 porque resulta que Carlos segundo tuvo un desliz, en este caso con Nancy Douglas, y para poder compensar
como era costumbre en la época, le dio un título nobiliario a su descendencia por ese desliz, además de una tierra que de hecho hoy en día el duque de Buccleuch es el mayor terrateniente de Reino Unido y resulta que este correspondiente pues viene de allí la relación a través pues de el duque que va a llevar a Adam Smith, lo contrata por 300 libras anuales para que esté con él en su viaje por el continente. 300 libras para hoy en día es aproximadamente $100,000, que más o menos corresponde al salario, más o menos en Estados Unidos, de un profesor asociado titular, más o menos correspondería a ese valor. Entonces le pagaba a Adam Smith y le dejará de manera vitalicia un pago correspondiente para que Smith se financie durante el resto de su vida, lo cual le permitirá amasar una fortuna interesante, pequeña, no muy grande, no tanto como la de su gran amigo David Hume, grandes amigos desde 1750, que la hizo, de hecho, a través del texto, pues que les hablaba ahora, la historia de Inglaterra, que fue muy famoso, él no se lo imaginaba, no se la creía, porque el tratado sobre la naturaleza humana que él escribió cuando tenía 23 años no tuvo el éxito que esperaba y él mismo se lo cuenta en una carta a Adam Smith, le dice, mi texto nació muerto. Pero a pesar de nacer muerto, ese texto tiene una profunda influencia a través de las ideas del escepticismo, en el caso nuestro, de Occidente. Entonces, es muy interesante cómo Smith conoce a Hume a los 18 años cuando estaba en la Universidad de Oxford. En el año entre 1740 y 1746, Smith estuvo estudiando en Balliol College en Oxford y él estaba en su habitación leyendo, como era la costumbre en Oxford, que le parecía muy aburridora la universidad, porque todos los días se rezaba y de vez en cuando en la semana se encontraban para que tuvieran clase, entonces estaba muy aburrido. Estuvo 6 años y era leyendo allá en su cuarto. Ya se imaginarán ustedes un chico de 18 años que estaría haciendo en su cuarto y de repente le abrieron la puerta. Ay, claro, lo vieron todo. Estaba haciendo lo que ustedes se imaginan. Estaba leyendo el Tratado sobre la Naturaleza Humana de David Hume, que era apócrifo para la época y por tanto lo señalaron de que posiblemente era ateo como lo era David Hume. Entonces, allí efectivamente esto llevará a que conozca pues las ideas de Hume y el duque de Buccleuch resulta que es familiar de David Hume y le permitirá conocer entonces en 1750 a su gran amigo Smith. Entonces Smith nos va a decir de manera muy importante que el comportamiento humano es uno que se caracteriza porque, y arranca así el correspondiente libro de la teoría de los sentimientos morales, en esa bella introducción y primera idea del libro que es la tesis, dice, sin importar cuán egoísta se suponga que es el hombre, hay evidentemente algunos principios en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de otros y vuelven su felicidad necesaria para él, a pesar de que no obtenga nada de ella excepto el placer de verla. Lo que nos está diciendo Smith es que nos conmovemos con el otro, así no lo conozcamos, así sea un extraño. Y es más, nos dice que ante la discusión de la época de Thomas Hobbes, por ejemplo, que decía que los humanos eran seres egoístas por naturaleza, Smith nos dice en la teoría de los sentimientos morales, no, y esta es su tesis, no, no. Claro, pensamos en el amor propio y en el propio interés, pero eso no significa que ignoremos a los demás. También padecemos con las otras personas como ellas padecen con nosotros. Entonces, Smith nos va a insistir en la importancia respectiva de poder reconocernos y de poder, pues, hablarnos como seres humanos en estas distintas conversaciones. Eso lo dice pues también por allí más adelante en la teoría de los sentimientos morales, como ustedes podrán apreciar, y cuando él menciona pues el tema correspondiente de la justicia. Insiste mucho en que cuando hablamos pues de el hombre, del ser humano, deberíamos decir, corresponde a un animal social y ese animal social requiere de la convivencia con los otros y de hecho en el caso de él de las complicidades
porque buscaron en su momento defender a Escocia de muchos de los invasores que venían de los pueblos altos, los jacobitas en particular. Recuerden ustedes luchando por restablecer la línea correspondiente que venía de Carlos II con Bonnie Prince Charles, como lo mencioné, y decía entonces sobre la importancia también de ese animal social que es cooperativo, nos dice en la teoría de los sentimientos morales. Adicionalmente, ¿cómo era que mostraba anteriormente? Otra. Entonces, la cooperación y la empatía también nos va a decir Smith, particularmente hablando en la teoría de los sentimientos morales, nos dice, aunque el amor propio sea el principio rector de la naturaleza humana, el amor a lo honorable y noble es cumplimiento independiente de él. Es decir, la nobleza también se entiende como la contrapuntada entre los corazones cuando nos encontramos cooperados y asociados en Coprudea o en nuestras cooperativas. La oportunidad de poder simpatizar y por tanto generar empatía con otros hace parte de las ideas de la teoría de los sentimientos morales y de los principios del desarrollo económico para Smith. Para Smith, esa empatía es la que permite que se puedan desarrollar las acciones de negocio y económicas que permiten el crecimiento. Para Smith, el crecimiento no se da simplemente con el actuar egoísta de las personas. No, se necesitan de las instituciones, lo decía Smith. Y de hecho, si bien defensor del libre mercado, decía que la intervención del Estado también era necesaria. Por ejemplo, en el libro 1 de la riqueza de las naciones nos habla sobre el trabajo y la división del trabajo, que es muy importante para él, porque recuerden que en ese ejemplo que él toma de la enciclopedia francesa, que recuerden los enciclopedistas desarrollan entre 1751 y 1772, particularmente Diderot, D'Alembert, D'Holbach, el barón de Holbach, que además tiene pues unas fantásticas cenas a las cuales va a ser invitado pues Smith cuando visita pues París, eh, Ginebra, y también tiene la oportunidad de ir a Toulouse y allí conocer a Voltaire, a Rousseau, a Montesquieu, etcétera, pues tendrá la oportunidad entonces de poder mostrar en su pensamiento cómo esa empatía se da a través de esas conexiones en esos círculos tan interesantes. De hecho, Hume va a invitar también a su casa y va a elaborar un platillo delicioso que se llama la sopa de la reina. La sopa de la reina no es más que un nombre muy sofisticado para un consomé delicioso. Entonces, en nuestro caso, la oportunidad de poder empatizar a través de la comida, a través del compartir de las ideas, da la posibilidad de que podamos cooperar de manera asociada. Entonces, Smith, en ese sentido, nos insiste sobre la naturaleza humana que reconoce al otro, a la otra, a las personas y trata de buscar la mejor situación para ellos. Ahora, tampoco podemos ensalzar, pues, y decir que la ilustración escocesa fue lo mejor en Guarachas. También hay que reconocer allí las correspondientes situaciones incómodas y que debemos rechazar. Sea hoy la oportunidad de rechazar una de ellas. La primera, la falta de inclusión de las mujeres y que por tanto no permitía reconocer su labor. A la vez, el rechazo al comercio triangular. Recuerden ustedes cómo ese comercio triangular fue nefasto para la humanidad y por tanto para nosotros recordar y reconocer y buscar siempre la emancipación en nuestras acciones. Yo quiero compartir con ustedes un chocolate amargo que nos permite dar cuenta de nuestras papilas gustativas sobre ese deseo de transformar y cambiar a la humanidad con empatía. Pero a la vez quiero compartir con ustedes unos chocolates dulces para que recuerden la dulzura de los buenos momentos cuando estamos asociados. Entonces, aprovechemos para tomar, por un lado, chocolate amargo para que degusten y rechacemos siempre la inequidad, la injusticia, todas las formas de esclavitud y, por supuesto, siempre incluir a las mujeres y a todas las personas en la sociedad. Es gracias a ellas y a ellos que lucharon tanto
que yo puedo estar aquí. Como ustedes notarán, yo no soy pues de características de raza europea, anglosajón, entonces si no hubiera sido por ellas o ellos, yo no podría estar hablando aquí hoy. Entonces, sea la oportunidad de reivindicar. Si no alcanzan parte. Sí. Entonces Smith nos invita a que nos reconozcamos unos a otros y particularmente allí ustedes pueden observar Pannier House, que es la casa de Adam Smith entre 1778 y 1790. Está a 11 minutos caminando de la estación Waverly. Recuerden, nombre tan bello para la estación en honor a sus literatos, y que da pie para poder encontrarnos en la casa de él, que actualmente está en manos, como ustedes lo ven allí, de una universidad pública escocesa que permite el desarrollo de múltiples eventos y que recuerdan a Adam Smith, a 11 minutos caminando de Waverley Station en el caso de Edimburgo. Esta casa notable será una donde al final de sus tiempos tendrá la oportunidad de poder auspiciar múltiples reuniones, como lo decía ahora, en el Club de la Ostra, donde estarán hablando sobre filosofía, pero también sobre desarrollo, pero también sobre la amistad de los pueblos y de los escoceses. Como ustedes notarán, allí estarán pues Joseph Black y James Hutton, que son dos considerados padres o por lo menos auspiciadores del desarrollo del pensamiento de la química y de la geología, respectivamente, dando pie al impacto que tiene la ilustración escocesa y del afán también de tantos, de diversos pensamientos, encontrarse para fraternizar, para empatizar, para promover la benevolencia a la cual aspiraba Smith, pero mejor aún, la justicia que consideraba era central a su pensamiento. Entonces, Adam Smith nos va a invitar precisamente a eso, a que busquemos en nuestras acciones el poder reconocer las emociones y pensamientos de cada uno y cada una y asociarnos para poder lograr esas complicidades como la que corresponde al bienestar cooperado a través, en este caso, de nuestra cooperativa Cooprodea. Entonces, dicho eso, permítame concluir. La última diapositiva, a continuación, nos insiste en que la ilustración escocesa no puede ser tampoco pues ensalzada como lo último en guarachas, pero sí nos permite reconocer la importancia de las emociones a diferencia de la racionalidad en el caso de la ilustración escocesa, que ese tratado sobre el comportamiento humano fue clave para poder comprender la importancia de la simpatía y la justicia en el caso de Smith y, por supuesto, las formas del desarrollo económico a partir del comercio internacional y del libre mercado en el caso económico. Pero Smith también nos invita a que pensemos en reunirnos y encontrarnos en una vida rica en amistad, donde podemos compartir a partir de nuestras múltiples y diferentes visiones, de que no tenemos que compartir los mismos objetivos e ideales, pero sí compartir la empatía y el respeto por cada una y cada uno, reconociendo el valor de todas y todos en nuestra sociedad. Por último, no me queda sino agradecerles por empatizar conmigo y por la oportunidad de encontrarnos en este diálogo y charla, que apenas es un abrebocas del pensamiento de Smith y que pretende conectar con las siguientes tres charlas. La próxima sobre las hermanas Marx, las tres hijas de Carlitos Marx, Eleanor, Laura y Jenny, donde tendremos la oportunidad de exaltar cómo las mujeres promueven y reivindican derechos que disfrutamos hoy los hombres como yo, tanto que agradecerles a ustedes, a ellas, y que logran luego reivindicar en el siglo XIX y luego en el XX
las luchas sociales, obreras, tan importantes que permiten que florezca el pensamiento cooperativo después, del cual estaremos hablando también más adelante cuando mencionemos a doña Joan Robinson y luego nos acerquemos a las ideas latinoamericanas con Manfred Max Neef en esa última charla. Así que no me queda sino agradecerles y tratar de invitarles para que ojalá compartan un consomé con sus queridos próximamente, haciendo alusión a el Club de la Ostra y lo hagan en nombre de Cooprudea. Muchísimas gracias por su atención y tiempo. Bueno, y entonces se aproxima, antes de que pasemos a las preguntas o comentarios, el momento de la premiación. Entonces, vamos a ver quiénes lograron. Levante la mano, ¿quién logró eso? Muy bien. Entonces, aquí oh, ay, Santa Pacha, déjeme crecer. Entonces, tenemos tres por aquí, tres rápidamente, pero vamos a tener unos premios también de consolación. Entonces, vamos a ver si se acertaron a las respectivas preguntas. Vamos a ver si se acertaron. Entonces, ¿cuáles eran las tres películas? Las cuatro películas. Las olas. Las olas. Las olas, el Cypher, Mandarina y una mente brillante. Y una mente brillante. Muy bien, bueno, tenemos aquí tres ganadores. Yo sé que hay más. Entonces, lo que vamos a hacer es que, para tratar de ser un poco justos, Por aquí, yo soy el único ganador, entonces. Entonces, vamos a eso, correcto, para que haya empatía, yo les voy a entregar es para cada uno, pero para que ustedes hagan el proceso de empatía, yo se los entrego y ustedes deciden cómo lo quieren compartir entre ustedes. ¿Listo? Entonces le entrego los tres. A las personas que también participaron, hay que personas también lo lograron, virtuales, perdón, que virtuales que también también lo están lograron. Bueno, participando, sí. bueno, vamos a, de alguna manera, en la próxima, sí, sí, agradecerles mucho a ustedes por haberlo hecho. Creo que lograron más allá de lo que yo me esperaba, no esperaba tantas y tantos ganadores. Entonces, en la próxima tendremos la oportunidad de poder pues reconocerlos. Yo les traigo algún detallito pequeño para que puedan estar en la próxima charla. Entonces, agradecerles a quienes están conectadas y a quienes estuvieron aquí en la audiencia y lograron identificarlas e invitarlos a las sesiones del Comité de Ética del Cine Foro, películas que están asociadas al mismo, con excepción pues de Una mente brillante, que la incluí para tratar pues allí de confundir y también recordar pues algunas melenas de algunos de nosotros que empezamos a quedarnos sin pelo y que pues lo único que brilla es la cabeza. Entonces, en ese sentido, pues tratar de recordar un poco esta esencia humana. Entonces, les agradezco mucho por haber participado. Continúen compartiendo de los chocolates y alcanzaron, espero, para poder pues, ¿Y qué reivindicar tanta estas ideas influencia cooperativas. tuvo esta ilustración escocesa en la Revolución Francesa? Sí, tuvo mucha relación. De hecho, Voltaire va a escribir en una revista que se llama The Edinburgh Review, que estuvo entre el año 1765 y 1769, donde Smith también escribió. Voltaire escribirá diciendo de que algo muy impactante está pasando en Escocia, que deberíamos aprender de las y los escoceses, que hay mucho de su pensamiento que deberíamos replicar. A diferencia de la correspondiente ilustración escocesa, la ilustración francesa se caracterizó porque muchos de los intelectuales estaban huyendo o corriendo. Fue el caso, por ejemplo, del Marqués de Condorcet. El Marqués de Condorcet fue el traductor al español de La riqueza de las naciones de Smith en 1794. Y al Marqués de Condorcet ese mismo año, lo van a capturar, no van a saber qué es él, iba con un libro en latín, llevaba unas alhajas y él se estaba haciendo pasar por un académico visitante. Le dijo, no, maestro, usted noble, venga para acá, que esta es la época del terror. Y claro, lo guillotinaron al Marqués de Condorcet. Su esposa sabía de esto, Sofía de Condorcet, y Sofía pues se divorció antes de que lo guillotinaran porque
al ser, si lo descubrían y era acusado en la época del terror por el gobierno francés de la época, se le despojaba de todos los activos y herencias a su familia. Entonces la esposa, ellos ya habían hablado de esto, no porque no lo amara, sino en forma práctica para poder salvar a su familia y tal, se divorció de él cuando él se fue a esconderse 3 años antes de su muerte. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también la Ilustración escocesa sirvió de refugio para muchos de estos intelectuales franceses. Esta es la famosa historia de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, huyendo de todos los vericuetos en el caso de Francia y las discusiones que venían dándose desde Luis XV y Luis XVI, se va para Inglaterra exiliado y lo recibe en su casa David Hume. David Hume lo alberga. Entonces lo invita a estar con él y esta es una muy interesante situación porque resulta que cuando iban pasando el Canal de la Mancha, resulta que pues particularmente Rousseau hablaba maravillas de David Hume. Cuando llegaron a Inglaterra, David Hume parecía tener unos momentos, perdón, Jean-Jacques Rousseau parecía tener unos momentos de sobreexalto y empezaba a hablar con locura, a decir que David Hume estaba tratando de asesinarlo en sus sueños, cuando él estaba dormido. Y de repente el otro día cambiaba de parecer y decía que David Hume era el mejor de los hombres de la vida, ¿cierto? Que era fantástico amigo y que lo estaba salvando. Esas ideas correspondientes muestran un poco una situación además que fue muy vergonzosa para David Hume, que se molesta mucho ante eso, porque él dice, vea, yo haciendo un favor y este viene pues a maltratarme y a decir que yo lo estoy tratando mal, y entonces resulta que Rousseau va a contar esto, el chisme lo va a publicar, y entonces David Hume, a pesar de que Adam Smith le dice, no, 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 no escriba sobre eso, no, no, deje la cosa así. David Hume dice, no, yo tengo que reivindicarme y tengo que escribir, escribe, y al escribir le echa más leña al fuego, como le había dicho su amigo Adam Smith, que no le echara más leña al fuego, que la gente se iba a dar cuenta de que David Hume no quería matar a Rousseau, de que no había nada de eso, que eran disparates de Rousseau. Recuerden ustedes que Kant mantiene en su correspondiente despacho oficina una foto, la única foto que mantenía era de Jean-Jacques Rousseau, ¿cierto? Para que nunca se le olvidara lo contradictorio que somos los humanos. Porque este hombre que escribe estas fantásticas obras como El Emilio, El Contrato Social, etcétera, recuerden que abandonan un orfanato a sus hijos. Entonces, Kahneman tenía pues una foto. Entonces, claro, la Ilustración escocesa bebe mucho de la francesa y la Ilustración francesa también. En el caso de Smith, cuando hablaba de la división del trabajo en el libro 1, él habla de la famosa factoría de alfileres. Esa factoría de alfileres, cuando él está hablando de la división del trabajo, él habla de los 18 pasos necesarios para poder dividir y hacer un alfiler. Y Smith habla con mucha alegría porque si una sola persona hace los 18 pasos, solo producirían en un día 200 alfileres. Si 18 personas producen alfileres, pueden producir casi 48.000 alfileres. Entonces, esa ganancia, decía él, de la división del trabajo genera crecimiento económico y prosperidad. ¿De dónde tomó esa idea? La tomó de la enciclopedia francesa al conocer a sus amigos en Francia entre 1964 y 68, cuando estuvo con el duque de Baclot, tuvo la oportunidad de conocer a Diderot, a D'Alembert, al barón de D'Holbach, y allí la oportunidad de hablar precisamente sobre la enciclopedia francesa. Y de allí toma ese ejemplo que él incluye en La riqueza de las naciones. Y viceversa, los franceses toman esas discusiones alrededor del sentido común, particularmente, que proviene de Thomas Reid, que es el creador de esta idea, que es una contrapuntada a las ideas del escepticismo de David Hume. Entonces Thomas Reid la toma y crea la idea del sentido común que se convierte en una escuela. Esa escuela tendrá influencia y discusión en la Revolución Francesa, que termina pues de manera muy inesperada y lamentable cuando pues de tratar de promover esa gran independencia de la monarquía, terminan en un imperio, el de Napoleón. Y bueno, lo otro, como dicen, es historia. Gracias. Augusto. Yo quiero hacerte una pregunta, señor. El micrófono, por favor. Dani, ve, a mí me ha parecido que en esta magistral exposición de la vida de Smith y su pensamiento solidario, ha sido opacado, ha habido opacidad
de otros movimientos precisamente para que no progresara y que lo reconocemos en el pensamiento neoliberal. Mm, ¿Cómo logra el neoliberalismo neutralizar, opacar el pensamiento que en Smith emerge desde sus esencias liberales de la economía? Me gustaría una interpretación. Correcto. Muy bien. La primera, a través de la correspondiente confusión que se genera con la mala traducción al español de la riqueza de las naciones, cuando el término de interés propio se traduce como egoísmo. Entonces, Smith no estaba hablando de egoísmo, estaba hablando de interés propio, que es muy distinto, y allí empieza una confusión donde se aprovecha para también hablar de la mano invisible, como si ese pasaje que se menciona una sola vez en el correspondiente pues texto de la riqueza de las naciones, se menciona otra vez en el texto de la teoría de los sentimientos morales y se menciona otra vez en un texto publicado de manera póstuma en el año de 1795, 5 años después de la muerte de Smith, que corresponde al ensayo sobre astronomía, donde vuelve y se menciona que es una recopilación de los textos de Smith, que valga la pena pues decir que uno de los grandes problemas tiene que ver con que Smith dice que los ensayos y textos que había escrito hasta la época debían pues quemarse si no estaban terminados, que él pensaba que no le iba a dar el tiempo y no le dio. Estaba escribiendo cuando murió dos textos, uno sobre las artes imitativas, porque Smith tuvo la oportunidad en sus inicios de carrera de hablar sobre retórica y belleza, y luego el otro era sobre una teoría de la jurisprudencia y el gobierno, porque Smith pensaba que quien debía reinar eran las instituciones y no los humanos. Entonces, en ese sentido, empieza a generarse una confusión con la mano invisible de Smith, que se asocia a como si el pensamiento de Smith, agregándole la idea del egoísmo, corresponde a una donde los individuos tienen que actuar todos de manera individualista, codiciosa y avariciosa para poder alcanzar la mejor situación de bienestar económica, cosa que no dice Smith. Smith defiende el libre comercio, eso es cierto, pero también con excepciones. Por ejemplo, Smith decía, no podemos dejar al libre comercio la producción naval, porque las embarcaciones son estratégicas para el desarrollo también militar correspondiente de los países. Entonces no puede dejarse simplemente la competencia perfecta. Hablaba de la división del trabajo y cuando hablaba de ella decía que allí el Estado debía intervenir, particularmente lo menciona en el libro número 4, para poder reducir el estrés psicológico que genera uno repetir la misma actividad y cada vez más especializada durante 8 horas o 12 horas del día. Decía que debía haber algún tipo de intervención por parte del Estado para poder compensar. Y la intervención correspondía a la promoción de las artes, que era pues un tema para él muy importante, la danza, la pintura, la dramaturgia, el teatro, la literatura y la poesía correspondían a elementos necesarios que había que promover, sobre todo con la idea de poder procurar la justicia en la sociedad. Entonces, los enredos arrancan por allí. Y arrancan también porque en el año de 1841, en el caso de la Escuela Histórica Alemana, se da esa discusión que arranca con Friedrich List, que mencioné, en el año de 1841, donde hay una aparente discusión porque sienten que hay una contradicción entre los planteamientos de la riqueza de las naciones y de la teoría de los sentimientos morales. Hoy en día encontramos que no hay tal, de que en efecto son un cuerpo que es consistente, pero eso se utiliza para poder tergiversar las ideas de Smith y tomar solamente aquellas a favor del mercado y por tanto ponerlas con esteroides para decir que el neoliberalismo promueve las ideas de Smith, lo cual no es cierto. De hecho, la idea de Smith del desarrollo estadounidense, por ejemplo, que llega a Estados Unidos a través de la Ilustración escocesa, porque los padres de la patria estadounidenses, particularmente Thomas Jefferson, su profesor, había sido educado escocés en la Universidad de Aberdeen, y tanto Thomas Jefferson como George Washington, y sabemos que Madison, que escribe los famosos ensayos federalistas, que justifican la creación pues del gobierno federal estadounidense, traían consigo las ideas
escocesas de la Ilustración y particularmente las de Adam Smith, porque en su biblioteca, la cual es donada luego por Jefferson a raíz de la quema de Washington en el año de 1821, tiene en su haber la riqueza de las naciones. Sabemos que lo leyó y que lo discutía. Además, Benjamin Franklin conoció a Adam Smith en París cuando tuvo en su haber la representación, pues, estadounidense para buscar apoyos en la guerra de revolución de los hijos de la libertad. Entonces, se tergiversa todas estas ideas para decir que, mire, Estados Unidos, lo neoliberal, y resulta que el Estados Unidos correspondiente, la época del presidente Roosevelt, corresponde a una de la idea del nuevo trato, the New Deal, que por el contrario tiene ideas progresistas que están conectadas con las ideas de Adam Smith, obviamente también con las de la crítica correspondiente que hacían de la clase ociosa en su momento Thorstein Veblen, el economista estadounidense de origen noruego, pero que en su haber tienen la semilla correspondiente de también las ideas de Smith. Entonces la confusión empieza a generarse alrededor de la mano invisible que se malinterpreta y que los manuales de economía, particularmente el manual de economía escrito por el gran Paul Samuelson, pero que también hay una metida de patas, publicado en el año de 1948, que es el libro, uno de los libros más populares en economía, termina solo hablando de esa perspectiva de la mano invisible y dejando de lado las expresiones más sobre el comportamiento humano, sobre la empatía, sobre la simpatía y la justicia de Smith, y por tanto relegándolos como si fueran temas secundarios que no aportan al núcleo de la discusión de la economía. Entonces, eso lleva a que los neoliberales empiecen a tomar estas ideas y que particularmente Milton Friedman empieza a insistir en que muchas ideas de Adam Smith corresponden y coinciden muy bien con su pensamiento monetarista neoliberal y de la escuela de Chicago. Pero no será pues el caso. Esto es un debate, por supuesto, bien importante que se va a dar entre John Robinson, Milton Friedman, y tendremos por supuesto allí a Hayek, Alfred Hayek, Friedrich Alfred von Hayek, que estará terciando. Entonces todo esto más el involucramiento de organismos multilaterales que interpretan solo ese pedacito correspondiente de Smith y no miran toda la obra, lleva a que el neoliberalismo genere pues esas confusiones alrededor de la obra de Adam Smith. Gracias, Dani. Muchas gracias, profesor Dani, por este relato tan fascinante sobre la vida de Adam Smith, que usted lo maneja pues a la perfección y con una metodología extraordinaria. Pero yo quisiera preguntarle por tres, digamos, por la confluencia de tres hechos que quizás no son tan contemporáneos, pero sí determinantes en el desarrollo de los modelos económicos que finalmente van a tener pues una determinación de la historia y de el camino que siguen las naciones. El primero de ellos que sería la Revolución Inglesa, que se dio entre 1640 y 1680, más con el propósito de disminuir la influencia de la Iglesia sobre el poder que por cambiar el poder mismo instituido en Gran Bretaña, ¿cierto? El segundo elemento es el surgimiento de la revolución industrial como la fuerza transformadora de toda la capacidad productiva del hombre y obviamente el cambio casi que de la artesanía a la producción fabril. Y el tercer elemento es obviamente el estallido de la Revolución Francesa, durante la cual pues nació el Estado de Derecho. Tres cosas que definitivamente eran como un hervidero y que dieron lugar a, digamos, múltiples vertientes de la economía y del pensamiento económico en toda Europa y Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, si usted me puede desenredar un poquitico esa confluencia, le agradezco mucho. Sí, esos tres hechos son clave.
En el primer caso, por supuesto, esa primera y segunda revolución o guerra civil que se da en el caso pues de Inglaterra, que termina en esa discusión del Parlamento con Carlos I en la primera, con Carlos I en la segunda solamente que ya sin su cabeza, y que lleva pues a que sea Oliverio Cromwell el que llegue al poder, al protectorado, tienen su haber una discusión muy importante que va a dar cuenta de las ideas que tanto criticaba Smith, que era del mercantilismo, lo que él va a llamar la sociedad mercantil. Entonces, la sociedad mercantil, él la criticaba porque era la manera como los imperios justificaban sus expansiones colonialistas, porque decían que debían acumular metales preciosos para poder lograr la prosperidad y evitar que esos se fueran a través de las importaciones. Entonces, eso llevará a la creación de las Indias, a la empresa de las Indias Occidentales, pues británicas, en el caso pues de Gran Bretaña, que lo llevará a las conquistas de territorios en Asia, a la colonización y al maltrato y la discriminación de muchos pueblos de Asia, empezando por supuesto con el imperio Mughal en el caso de la India, o con el imperio pues chino en el caso pues de China, y que llevará al establecimiento de colonias y de puertos que serán pues dominados por los británicos hasta el año 1999, cuando se hace la entrega, por ejemplo, de Hong Kong a China por fin. Entonces está el pensamiento mercantilista, que más que ser una escuela, era un conjunto de ideas de muchos de los hacedores de política de la época, que consideraban que la prosperidad tenía que darse, era a través del comercio internacional, pero sesgado hacia las exportaciones e impidiendo las importaciones. Entonces, ahí hay una primera idea del pensamiento. Esto bien va a contar pues David Hume en un libro, en un texto que se llama La sociedad civil, donde Hume va a insistir en que en el siglo XVII hubo un cambio de pensamiento muy importante, y es que los estados empezaron a creer de que ya no tanto la tierra, sino el comercio se convertía en la piedra angular para el desarrollo de las naciones. Entonces estaba el mercantilismo por ese lado. En el caso de la Revolución Francesa es muy interesante porque es la lucha en parte contra un sistema de producción que todavía existía allí, ya no tanto en el caso de Gran Bretaña o Inglaterra específicamente, que era el feudalismo. Entonces, el feudalismo que tenía en su haber la idea de que, claro, como lo dirían los fisiócratas, la riqueza provenía de la tierra. Entonces, Smith va a tener, de hecho, la oportunidad de encontrarse con muchos de los fisiócratas, conocerlos en su viaje, particularmente con François Quesnay, con Turgot. Va a tener conversaciones interesantes y amplias con ellos. Pensaba que tenían algunas ideas que eran muy relevantes, otras con las que él estaba en desacuerdo, y particularmente ese supuesto o característica de que la riqueza provenía de la tierra no la compartía Smith. Smith pensaba que era la división del trabajo, que luego pues explica bien que a través del comercio internacional esta puede reforzarse, y desarrolla pues una teoría del crecimiento económico muy interesante que lleva pues al desarrollo de las naciones. Entonces ahí tenemos otra idea con la que está luchando particularmente la Revolución Francesa, porque llegan, claro, los burgueses que aparecen allí en escena tan importante para promover, en el caso de Francia, que ya venía pasando en el caso de Inglaterra, un nuevo sistema de producción, uno que dependía de esos burgueses, de esos comerciantes. Smith hablaba de la sociedad mercantil, donde decía que todos nos íbamos volviendo mercaderes. Mercaderes en el sentido de que cada vez dependíamos más para sobrevivir de las otras personas. Para Smith, hoy estaríamos en una sociedad muy mercantilizada, porque cuando nos levantamos en la mañana, por ejemplo, y preparamos nuestro desayuno, quienes tenemos pues el privilegio y la oportunidad de hacerlo, ante de tenerlo, ante esta desigualdad tan grande, pues en este mundo, pues notamos que los huevos no los producimos nosotros. Notamos que el pan no lo producimos nosotros. Notamos que la leche no la acabamos de ordeñar, sino que por el contrario, las hemos obtenido a través de compras en los supermercados y tal. Entonces él decía que los mercaderes correspondía a que las personas cada vez dependían más de otros. Esa idea trae consigo el surgimiento
de la evolución de la sociedad económica, título además del libro de William Milberg, que es bastante bonito, donde nos habla cómo empieza a surgir el sistema capitalista. Y la revolución industrial trae esa semilla del sistema capitalista que va a tener la producción en masa y la resolución de muchas necesidades a través de la especialización y la división del trabajo que decía Smith. Y el aporte de los escoceses es muy importante porque James Watts, quien crea y permite la condensación a través de el motor a vapor, es escocés. Entonces observen cómo la ilustración escocesa no solamente aporta en las discusiones filosóficas, teóricas, literarias, sino también en las aplicaciones, porque resulta que es el motor correspondiente a vapor el que va a permitir que se mueva toda la revolución industrial. Entonces, con ello surge el pensamiento correspondiente capitalista, que en el caso de Inglaterra logra surgir de manera más viva, porque con la revolución, claro, tanto la primera como la segunda guerra civil bien mencionadas, y luego con la revolución gloriosa en 1800, en 1685, 1689, trae a colación la libertad de las ideas, de las expresiones, aunque la tolerancia religiosa en entredicho, que son muchas de las guerras que se van a dar pues allí en las discusiones y de los jacobitas que tratan pues de traer al poder otra vez a los descendientes de Carlos II, pues llevarán por lo menos a que estas ideas sí puedan proliferar de mejor manera en el caso británico y no en el caso francés. Caso francés, la revolución francesa tratará de acabar con el feudalismo que todavía existía en ese momento en Francia. Y valga la pena mencionar que en Francia, solo hasta la Revolución Francesa, solo hasta ese periodo, empieza a darse pie la discusión a través de Olympe de Gauche, aquella mujer que hay que reconocer porque va al Palacio de Versalles y le acaba la pachanga a Luis XVI con otras mujeres, reivindica los deseos de las mujeres por libertad e igualdad. Y sin embargo, solo lograrán tener el derecho a la herencia en el caso de Francia hasta 1968. Imagínense en eso. La Revolución Francesa en el siglo XVIII y sin embargo solo podrán tener derecho a la herencia en Francia en el siglo XX. Esto es una desgracia, por supuesto, de que no seamos capaces de reivindicar y generar equidad, igualdad en nuestro mundo, a pesar de las grandes riquezas. Entonces tenemos el pensamiento, para resumir, el pensamiento fisiocrático que trate de dar cuenta de la riqueza que proviene de la naturaleza, el pensamiento mercantil que dice que es a través del comercio internacional que promueve los imperios, y el capitalismo que piensa particularmente, como lo va a definir Max Weber, que es a través de las organizaciones, las empresas, organizaciones específicas que tienen ánimo de lucro, que buscan resolver un objeto social específico, y a través de las ideas calvinistas con la reedificación, la que permite generar prosperidad económica. Y allí aparecerán pues nuevas escuelas económicas, como serán los clásicos, donde está pues Adam Smith. Luego estarán los marginalistas que crearán la escuela neoclásica, que trae a colación el pensamiento moderno sobre las discusiones de oferta y demanda de las cuales tanto hablamos y que con esteroides da pie a los monetaristas y a los neoliberales. Y estará la escuela keynesiana que tendrá pues sus desarrollos ya en el siglo XX, al igual que los institucionalistas con Thorstein Veblen a partir de 1898 con la publicación de la teoría de la clase ociosa. Entonces, estas son algunas de las vertientes y de las escuelas económicas. Claro, y Marx no se puede olvidar. Lo que pasa es que Marx a veces se incluye dentro de los clásicos por la discusión de la época, pero en efecto, allí tenemos que incluir, sí, tenemos que incluir de manera muy importante a Carlos Marx, quien vive entre 1818 y 1883, que de hecho en el año de 1883, cuando muere pues Marx, nace John Maynard Keynes, que es otro pues de los grandes que aporta el keynesianismo en economía. Marx nos va a escribir pues su gran obra el Capital, particularmente, termina el primer tomo, los otros dos tomos no los logra terminar a leer, sino que los va a terminar particularmente su socio Engels y, muy importante, sus hijas Jenny, Eleanor, Laura, que van a permitir la traducción del mismo, además de su esposa, Jenny Marx, Jenny de Worms-Westfalen, que ella va a ayudar a que se divulguen sus ideas y era además la única que entendía la letra, pues sus hijas de Marx, nadie más entendía la letra de él.
Entonces, sí, ahí estará el pensamiento marxista a través del capital y bueno, y otros escritos, pero esa es otra historia, sí. Exactamente. Profe, nuevamente muchas gracias. Me uno al agradecimiento que ya pues le han expresado algunos. Pero como esto se vuelve como una película, haciendo pues referencia también a lo que nos planteó en estar atentos de la charla, ¿cierto? Uno ya quisiera como conocer más de lo que viene después. De pronto me adelanto en la pregunta a las próximas charlas. Si es así, simplemente dice lo veremos en la próxima, ¿cierto? De antemano, pues para invitarlos a todos a que estén atentos a la invitación para las próximas charlas de Dani, que a propósito pues son demasiado llamativas. Pero ¿qué pasa entre 1790 cuando muere Smith y cuando llega, digamos, todo lo que tiene que ver con los pioneros de Rochdale? Bueno, ahí en el medio está como Robert Owen, ¿cierto? Marx. ¿Cómo empata ese pensamiento, llamémoslo así, para llegar a lo que es el cooperativismo después de los pioneros? No sé si me adelanto, diga tranquilo. Se adelantó y no, no respondo. Buenas noches, mucho gusto, profe. Le agradezco mucho el espacio. Digamos que para traer acá a la realidad, porque uno necesita como aterrizar en unos ejemplos que tenemos acá en casa. Entonces, digamos que un ejemplo caníbal del mercantilismo, pues es la invasión a las Américas. Y cómo ese capital brindó ese desarrollo poderoso en todos los modelos económicos, sociales, arte, todo en Europa, ¿no? Digamos que vemos cómo nuestro oro está en casi todas las iglesias de España, de Inglaterra, pero quizás es como mostrar eso, ese ejercicio de mercantilismo, cómo se hizo, cómo abarcó, cómo nos afectó. Ni siquiera nuestro idioma es nuestro, ¿no? Quiero como traer eso porque es rico aterrizar. Bueno, mercantilismo, ¿qué es? Fue un modelo poderosísimo aquí en las Américas. Es el ejemplo más poderoso yo creo que hay, que tenemos aquí cercano. Y en las escuelas de administración, porque pues soy de la escuela de la administración, entonces uno, qué tan importantes estos espacios que ustedes nos brindan, porque uno tiene entonces a Smith como el modelo de la división del trabajo, la especialización del empleo, y se me olvida uno que creo que es el mercado, la competencia en el mercado era el tercer modelo en la administración. Es el papá de la economía moderna. Actualmente, así lo conocemos nosotros, los que somos de la escuela de economía, de las economías. Entonces, mire usted, y para acabar de completar, que es como para darme una pela, porque pues yo trabajo también la gestión cultural y no la había visto desde la perspectiva que usted lo ha tomado a lo largo de su maestría y su doctorado. Le agradezco mucho. Con mucho gusto, profesora. Y muy buena la pregunta porque, claro, da pie para mencionar cómo ese mercantilismo promovió el horror, que lo mencionábamos ahora, del comercio triangular. ¿Sí? Entonces recuerden ustedes cómo, de manera muy lamentable, la humanidad va a ejercer control sobre otras personas, sobre otros humanos, que por diferencias raciales los llevarán del continente africano, los traerán acá, los despojan de su nombre, identidad, riqueza, cultura y se los traen para acá para hacer labores a través de esos procesos terribles de la esclavitud que debemos rechazar siempre y que en efecto hace que ese comercio triangular, al llevar los productos que llevaban de aquí de las Américas a Europa, luego comerciaran pues claro en África y se trajeran de África pues a los esclavos, lleva a situaciones de discriminación terribles y que en el arte, pensaría yo, el pintor inglés William Turner es uno con una de sus obras más fantásticas cuando nos muestra cómo el naufragio del Caribe es uno que está pintado con aguas de color rojo, que da pie a cómo cuando las embarcaciones se encontraban con tormentas en el Caribe, a los primeros, a las primeras que tiraban por la borda eran a los niños, a las mujeres, a los hombres afro,
para tratar de que la embarcación no sucumbiera y los tiraban al agua encadenados. Entonces, en efecto, el horror causado por este tipo de ideas que además tratan de imponer su pensamiento, en el caso, por ejemplo, de la India, al imperio Mughal, o en el caso de la China, recuerden ustedes, a través, por ejemplo, de la guerra de los Boxer o la guerra del opio, que llevan y obligan a los chinos a consumir opio. Es que esto es terrible, ¿no? Entonces, en efecto, muy bien reivindicar y recordar que debemos rechazar esas expresiones históricas y buscar las maneras de compensar y de también reconocer los daños que causamos a tantos pueblos. Ahora, debemos sin duda ensalzar y disfrutar de estas bellas combinaciones que se dieron a raíz de la resistencia, porque las personas resultantes de estos procesos tan dolorosos lograron a través de la música, del arte, de la comida, de la gastronomía, encontrar fusiones fantásticas que nos hacen hoy pueblos ricos y que debemos ser orgullosos de esas combinaciones tan fantásticas que llevamos en nuestra sangre. Entonces, eso es importante reconocerlo. Gracias por eso, profesora. Y ese pensamiento, pues, económico sobre el cual debemos seguir reflexionando, porque en efecto vendrá en ese periodo después de 1790 obras póstumas de Smith que él no pretendía que fueran publicadas, como por ejemplo sus ensayos sobre jurisprudencia, y que dan cuenta de sus ideas de que sean las instituciones las que reinen, y por tanto que la benevolencia pueda darse a través, por ejemplo, de estas actividades cooperadas en cooperativas, un pensamiento que llegará después y donde habrá mucha polémica, porque las hijas de Marx y el mismo Marx estará observando lo que está haciendo Robert Owen y habrá polémica, habrá mucha discusión. ¿Qué dicen las hijas de Marx sobre esto? ¿Cómo se lo proponen ellas? ¿Qué escriben? ¿Y por qué vamos a hablar de ellas en nuestra próxima sesión? Esas y otras preguntas las responderemos después. Muchas gracias.